Muy buenos días, tengan todas y todos quienes hoy nos acompañan. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral que se ha titulado Historia de las Ideas Feministas. Le damos la bienvenida a nuestra secretaria de las Mujeres, la doctora María Teresa Guerra Ochoa. Nos acompañan las dos subsecretarias también, Rosalena Millán Bueno y Consuelo Gutiérrez. Este objetivo del taller que hemos tenido estos dos últimos días y que se cierra hoy con esta conferencia magistral ha sido iniciar un proceso de actualización y formación entre el personal de la Secretaría de las Mujeres sobre las categorías analíticas, sobre las teorías más relevantes que explican el problema de la violencia contra las mujeres, con el propósito principal de estar en condiciones de brindar atenciones de mayor calidad. Con esto en mente, se invitó a la doctora Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar, quien nos distingue hoy con su presencia, y me voy a permitir leerles un breve currículum de ella. La doctora Teresa Rodríguez de la Vega es profesora de tiempo completo, adscrita al Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ahí ella imparte cursos de teoría sociológica, filosofía de la ciencia y feminismo. De formación es licenciada en Sociología con maestría y doctorado en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella también, como parte de sus estudios, ha realizado estancias postdoctorales, una en la Universidad de Bari, Italia, donde estudió sobre epistemología feminista, y como parte de sus actividades también es integrante del comité editorial de la revista Este País y de la revista Acta Sociológica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora. Adelante. Buenos días, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias ante todo a Leida por haber contactado conmigo para que pudiera acompañarlas hoy. Muchísimas gracias a Tere Guerra, la secretaria de las Mujeres, y bueno, en realidad estoy como súper complacida y apapachada de todas las atenciones y el recibimiento, así que bueno, pues gracias extensivas a todos quienes tengan que ver con que estemos aquí hoy. Aleida me pidió que pensara este espacio como para hacer un recorrido histórico de las ideas feministas, tarea que es súper complicada porque es como en una hora dar un recorrido pues de al menos 150 años, si nos vamos como aquí cerquita, ¿no? Y bueno, pues hice el esfuerzo como de hacer una reconstrucción lo más ordenada y pausada posible, pero que intentara como abarcar como los momentos más importantes. Antes que nada, ya después cuando vi el título dije, híjole, no sé si yo le hubiera puesto mejor como ideas-luchas feministas, porque es muy difícil pensar la historia de las ideas feministas sin pensar la historia de las luchas en las que esas ideas se gestaron. El feminismo nunca ha sido, o muy pocas veces ha sido, una actividad intelectual de escritorio. Siempre ha estado profundamente comprometido, y espero que después de hoy nos vayamos todas con eso muy claro. Siempre ha estado como comprometido con momentos de lucha, con mujeres que luchan en espacios de disputa concretos. Espacios que a veces están en la calle y a veces están adentro de las instituciones, pero que siempre implican la disposición a luchar. Y es desde esa disposición a pelear por derechos, a pelear por espacios, que han surgido las más importantes teorizaciones. No es un campo que haya nacido en la academia, como hay otros tantos que han nacido en la academia, sino que nació en la lucha y ha ido acompañándose permanentemente de esto. Entonces, pues imagínense que acá dice historia de las ideas-luchas feministas, como para hacer justicia a esa bisagra teórico-práctica en la que ha habitado entre el pensamiento y la acción, el pensar y el hacer, en el que ha habitado permanentemente el feminismo.
Si ustedes como revisan historia del feminismo o historiografías clásicas del feminismo, como que lo más común es encontrar la idea de olas. Seguramente han oído hablar de la primera ola del feminismo, la segunda ola del feminismo. Ya hay todo un debate de cuál es la tercera, si ya estamos en la cuarta, si esto ya es tsunami. Hay como esa metáfora ha dado para mucho, ¿no? Yo no soy muy adepta a esa metáfora marítima, aunque el mar es maravilloso, porque implica, punto número uno, ¿a poco no implica como la idea de que algo llega, sube y de pronto hay una especie de retirada? Entonces, la idea de las olas es una idea que nos compromete a fijarnos en los momentos de más visibilidad. Y esa mayor visibilidad generalmente es una mayor visibilidad teórica, no necesariamente práctica, no necesariamente de lo que hacen las mujeres de a pie, ¿no? Entonces, tiene como que sus límites, pero no sirve para ordenar, como para pensar en momentos, como para identificar momentos clave. Y la otra cosa que a veces no me gusta de esta idea de las olas es que invisibiliza pues eso que no se identifica en la cresta, o sea, como que es muy escandalosa la ola cuando sube y está hasta y después como que se invisibilizan todas las cosas que llevaron a que eso llegue a donde llegó, ¿no? Voy a ir y venir en la idea de las olas, solo porque sí nos permite hablar de momentos, ¿no? Como para, entonces, en pos de ser organizada en una exposición como ambiciosa en el sentido de lo que tiene que abarcar, sí voy a referirme a lo que se ha identificado como la primera ola, la segunda ola del feminismo, la tercera, y después hacia el final de la conferencia voy a intentar retirarme de eso como para darle voz a otras miradas que no necesariamente quedan amparadas en la historia que el feminismo suele contar de sí mismo cuando se centra solo en la idea de las olas. Entonces, bueno, cuando pensamos en la primera ola, es decir, la primera vez que la cuestión de la mujer cobró visibilidad como una interpelación, no solo en el campo de las ideas, sino también en el campo, en el día a pie, en el día a día en las calles. Si ponemos a pensarnos en cuál es la primera ola, pues la primera ola se identifica en dos momentos generalmente. El primer momento es un momento en el que un conjunto de mujeres en la época de la Ilustración, allá por los 1700, siglo XVIII, empiezan a decir como que, oigan, en su proyecto ilustrado, ese que está en Rousseau y en la enciclopedia, pues como que falta algo, como que no estamos nosotras, ¿no? En los derechos del hombre no estamos nosotras. Entonces las primeras voces donde aparece la así llamada cuestión de la mujer es en algunos textos en los que pensadoras ilustradas están como reclamando los límites del proyecto de la Ilustración, y esos límites tienen que ver con la no incorporación del sujeto mujer en el proyecto civilizatorio de la Europa de la época, ¿no? Entonces encontramos textos claves en la última década del siglo XVIII, como por ejemplo un texto icónico de Olympia de Gouges en 1791, que se llama La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, una clara respuesta a la narrativa de la época centrada en la Declaración de los Derechos del Hombre, como si esto fuera un universal. Esta es la primera vez que identificamos esto, que seguramente vieron en el taller, como de la tendencia del pensamiento occidental a identificar lo masculino con lo universal, ¿no? Entonces estas primeras voces son voces que dicen, hablemos de los derechos del hombre y de la mujer. En el mismo sentido, en 1792 apareció otro texto icónico, esta vez en Inglaterra, titulado La Vindicación de los Derechos de la Mujer, en donde ya se plantean cosas que después regresaron al debate mucho después, como por ejemplo la importancia del derecho al divorcio, la importancia del acceso a la igualdad de los derechos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, desde el momento en el que el proyecto moderno ilustrado se instala, gana y hegemoniza, las voces de las mujeres empiezan a decir, ahí no estamos, eso es un proyecto incompleto. Entonces es muy interesante porque esta forma de entender el feminismo siempre nos tiene que recordar que el feminismo ha sido una voz crítica de tal como se consagró la modernidad como proyecto civilizatorio. Y una voz crítica que dice, ese proyecto no está siendo para todos. Hay un sujeto, que somos nosotras, que somos las mujeres, que no estamos allí. Y como estaba ya muy claro en esos documentos, pues un ejemplo emblemático del no acceso universal a los derechos que se estaban planteando universales, sino solo el acceso masculino, fue el derecho al voto.
La lucha por el sufragio fue la primera gran lucha que articuló a las voces y a los esfuerzos femeninos, ¿no? Entonces nosotros si ponemos como primera ola del feminismo, pues nos van a aparecer imágenes icónicas de estas pensadoras ilustradas y probablemente, muy probablemente nos van a aparecer también, creo que lo tengo, este tipo de imágenes, ¿no? Las primeras veces que las mujeres salieron a las calles, Inglaterra tuvo ahí un protagonismo muy importante, salieron a las calles a exigir el derecho al voto femenino como una demanda emblemática, porque si ustedes se dan cuenta no es solo el derecho a votar, es el derecho a participar de la construcción del Estado, ¿no? De la construcción del proyecto y del destino de la forma en la que nos organizamos. Y bueno, las luchas que empezaron bien instalado el siglo XIX en muchas latitudes por el derecho al voto, pues se extendieron por mucho tiempo porque el derecho al voto llegó tarde, llegó muy tarde. En Estados Unidos llegó en la década de los 20, ya en el siglo XX, y en México pues llegó muy tarde, hasta 1953, ¿no? Entonces la lucha por el derecho al voto femenino fue como la primera demanda política que articuló a mujeres diciendo no estamos en las construcciones sociales que nos estamos dando para definir el presente y el destino de nuestras vidas. ¿Qué es lo que no se ve? Cuando ustedes buscan primera ola, esto les aparece. Por un lado, el pensamiento de estas mujeres ilustradas que critican esos límites del proyecto ilustrado, y por otro lado, la lucha en las calles por el voto. ¿Qué no se ve? No se ve que paralelamente, en el mismo tiempo, estaba gestándose un movimiento protagónicamente femenino que estaba no solo pidiendo el acceso al ejercicio de determinados derechos, sino que estaba participando en un proyecto de reconstitución de la sociedad. Ya no era, no quepo en tu proyecto de modernidad, complétalo, ponle derechos del hombre y de la mujer, no era, transformemos de base la sociedad en la que vivimos. Y me refiero entonces a las mujeres que se articularon en la causa socialista a finales del siglo, bueno, desde mediados del siglo XIX, y que tuvo un momento muy importante, emblemático en el triunfo de la Revolución Rusa y en la constitución del Estado soviético. El feminismo socialista es un feminismo que generalmente en la historia de las olas del feminismo es relativamente invisibilizado. El feminismo sufragista, liberal sufragista, es como que el que acapara las cámaras, ¿no? La lucha por el derecho al voto, y se suele invisibilizar esta otra historia que estaba poniendo la así llamada cuestión de la mujer en un contexto más amplio que tiene que ver con la necesidad de desestructurar las bases mismas de la sociedad en la que vivimos. Era un pensar la cuestión de la mujer en el contexto de la necesidad de revolucionar la sociedad en pos de un futuro más justo, más igualitario, que después podemos discutir si consiguió hacerse real o no en el esquema del socialismo real, pero la utopía era esa. No basta con completar el proyecto del capitalismo moderno, hay que transformar como de base la sociedad. Y esta invisibilización del feminismo socialista, que a veces está presente en la historia de los feminismos, no se justifica. Porque, por ejemplo, cosas súper icónicas de nuestro feminismo de hoy por hoy vienen de ahí. Por ejemplo, ni más ni menos que el Día de la Mujer. El Día de la Mujer como jornada de lucha empezó con nombre y apellido. Era Día de la Mujer Trabajadora. Y es una jornada de lucha que surgió en el seno del movimiento del feminismo socialista, en un congreso de mujeres socialistas que se hizo en Copenhague en 1910. El acuerdo fue: necesitamos un día que sea una jornada de lucha que articule a las mujeres para jalar a las mujeres del proletariado a las filas de este movimiento grande que está intentando avanzar hacia un otro tipo de sociedad. Entonces, en la construcción progresiva, paulatina del movimiento obrero, la cuestión de la mujer apareció como una necesidad imperante, y así se decidió que tenía que haber un día que fuera el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El acuerdo decía así, fíjense:
Las mujeres socialistas de todas las nacionalidades tienen que organizar, porque estas organizaciones funcionaban así, ¿no? Mandatamos a todas las organizaciones socialistas del mundo mundial a que organicen un Día Internacional de las Mujeres, en el cual ante todo se tiene que promover ahorita el sufragio femenino. Es decir, vamos a articularnos sí en esta lucha, pero nuestra perspectiva como para adelante, nuestro programa va más allá, porque sabemos que no basta con el voto, hay que desestructurar las bases de la sociedad que oprimen a la mujer. El primer Día Internacional de la Mujer no se celebró el 8 de marzo, se celebró un 19 de marzo, y fue impresionante. Una Alemania con millones de mujeres en las calles, millones de mujeres en las calles, literalmente millones. El 8 de marzo se empezó a celebrar, el Día de la Mujer se empezó a celebrar el 8 de marzo en 1914, lo tengo que apuntar allá. Este es el cartel que convocó a la primera manifestación del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo en Alemania. ¿Y por qué se escogió esa fecha? Pues esa fecha se escogió por un acontecimiento emblemático del movimiento obrero de mujeres en Estados Unidos. En Estados Unidos desde hacía tiempo había un muy importante movimiento de mujeres que trabajaban en la industria textil. La industria textil fue de las primeras que absorbió mucha mano de obra femenina, ¿no? Y trabajaban en unas condiciones verdaderamente deplorables. Y entonces las primeras organizaciones sindicales femeninas que se empezaron a movilizar en Estados Unidos fueron violentamente reprimidas. Un 8 de marzo, muchas trabajadoras, miles, una manifestación de trabajadoras textiles, salieron a las calles de Nueva York a demandar jornadas laborales de 10 horas, abolición del trabajo infantil, condiciones salubres para el trabajo, y fueron brutalmente reprimidas y murieron alrededor de 120 mujeres en esa andanada de la policía. Y en 1914, el feminismo socialista organizado decide tomar el 8 de marzo como fecha emblemática, conmemorando pues, a las obreras muertas en esta manifestación. Entonces, fíjense, nuestro Día de la Mujer nació de un acuerdo de la Internacional de Mujeres Socialistas que convocó al Día de la Mujer Trabajadora, ahí siempre con apellido. No fue sino hasta 1975 que la ONU declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, ya sin apellido, la mujer así, a secas, ¿no? Pero esta es la historia de ese día. Y es una historia que tiene una importancia a escala global y crucial, porque fue un 8 ustedes seguramente han escuchado que la Revolución Rusa empezó en la Revolución de Febrero y después viene la de octubre, ¿no? La Revolución de Febrero en realidad no es de febrero, eso es la trampa del calendario juliano, ¿no? Porque el estallido de la Revolución de Febrero es un 23 de febrero del calendario vigente en Rusia en la época. Ese día 23 de febrero es un 8 de marzo de 1917. La Revolución Rusa empieza un 8 de marzo de 1917 en una grandísima manifestación de mujeres. Esta manifestación, esta es una foto de ese día, que llena las calles rusas de mujeres organizadas, y todo el mundo ya está de acuerdo en interpretar que fue esa marcha la que movió los ánimos del proletariado ruso, de las organizaciones, de los bolcheviques, hacia la revolución. Entonces la Revolución Rusa arranca un 8 de marzo de 1917, o sea, la revolución que después terminaría en el triunfo de la Revolución Rusa y la instalación de un Estado no capitalista por muchos límites que podamos identificar en lo que después se denominó así. ¿Cuáles son las voces que acompañaron este feminismo socialista que no solemos encontrar en la así llamada primera ola del feminismo? Son voces que desde el principio empezaron, quizás la primera de ellas, muy anticipada en su tiempo, Flora Tristán, una autora francesa, una socialista francesa que además es de origen peruano, de origen latinoamericano, ascendencia latinoamericana, que fue muy anticipadamente, imagínense que el manifiesto del Partido Comunista, ese que llamaba a los proletarios del mundo a unirse, es del 48, es de 1848.
Flora Tristán, una socialista mujer, estaba en 1842, 6 años antes del manifiesto del Partido Comunista, publicando un texto que se llama La Unión Obrera, donde hay una primera presentación de la idea de que en el mundo en el que vivimos, efectivamente hay una explotación de los que tienen los medios de producción, los capitalistas, hacia los trabajadores, pero que hay otra explotación, la que sufrimos las mujeres por parte de los hombres. Y entonces en Flora Tristán encontramos la primera vez la idea de que la mujer, fíjense, la mujer es la proletaria del proletariado. La idea de que en casa se reproduce otra relación de explotación. Estamos muy habituados a identificar las relaciones de explotación que se dan en la fábrica, pero aquí aparece la idea de que en casa hay otra relación de explotación que pone a las mujeres proletarias en una condición de explotación respecto a ¿quiénes? A sus propias parejas, a sus propios maridos, a sus propios hijos. Esto poco tiempo después aparece en las obras del marxismo clásico. Nosotros podemos encontrar a un Federico Engels diciendo que en el hogar la mujer es la proletaria y el marido es el burgués, otra vez la misma idea, y lo que aparece aquí es una idea que creo que en el taller estuvieron revisando. Lo que aparece aquí detrás de la idea de que existe una relación de explotación en el hogar es la idea de la dependencia económica. Es decir, al momento en el que el sistema capitalista separa al hombre del núcleo familiar, cuando la familia deja de ser unidad productiva y la unidad productiva se vuelve la fábrica, el primer movimiento es hay una absorción de varones hacia la fábrica, ¿cierto? Entonces, la producción se empieza a hacer en la fábrica, se deja de hacer en el seno familiar y el hombre se incorpora ahí a cambio de un salario y ese salario se vuelve el sustento económico del hogar. ¿Por qué? Porque la familia ya no produce sus satisfactores, ¿cierto? Ya los satisfactores se producen en la fábrica y hay que comprarlos, entonces el salario se vuelve el mecanismo de satisfacción de necesidades. Y al salario tiene acceso pues el hombre incorporado. Y ese es el origen, en última instancia, de la dependencia económica de las mujeres que justifica esta relación de opresión que se da en el seno del hogar mismo. El feminismo bastante tiempo después llegaría a esta idea que seguramente ya apareció en su taller de que lo personal es político, de que lo que pasa en las paredes de nuestra casa tiene un carácter político. Esta idea ya estaba aquí, si se dan cuenta. Ya hay una idea de que hay una relación de poder que en última instancia sienta sus bases en esta dependencia económica de la mujer respecto al hombre. ¿Cuáles son las voces más protagónicas de esta generación de mujeres socialistas que surgieron a la luz de mujeres organizadas que no solo reclamaban derechos para las mujeres, sino que asumían que ese reclamo se tenía que inscribir en un proyecto más amplio de transformación societal? Pues las más protagónicas quizás son estas tres señoras. La de hasta allá es Rosa Luxemburg, esta de aquí es Clara Zetkin, y la de abajo es Alexandra Kollontai, que fue la primera secretaria de Estado, además, en la historia del mundo mundial, no solo fue secretaria de Estado de Lenin en la Unión Soviética, y después fue embajadora en México. Fue también la primera diplomática, fue embajadora muy efímeramente, pero vino un tiempo de embajadora a México. Estas tres son quizás las voces más protagónicas del feminismo marxista, voces que además pues no era fácil, o sea, vean, a mí me parece muy impresionante esta foto porque vean esa mujer y vean el auditorio, o sea, es una mujer hablándole a miles de hombres, no sin resistencia. Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo eran muy amigas, muy amigas, tenían una relación. En algunos momentos se encontraron las tres en congresos socialistas. En de Copenhague, por ejemplo, en donde se declara el Día Internacional de la Mujer, se encontraron. Y bueno, se cuenta que Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo pues sufrieron las consecuencias de su liderazgo por parte de sus propios compañeros de lucha, de sus propios camaradas, ¿no? Que no las bajaban de histéricas, etcétera, etcétera.
Entonces, en algún momento, Rosa Luxemburg dijo, en un tono de un humor muy privilegiado que ella tenía, una mujer muy brillante, decía que ella quería que cuando muriera, quería que su epitafio, que la enterraran con su amiga Clara Zetkin, y que en su epitafio se dijera: aquí yacen los últimos dos grandes hombres de la socialdemocracia alemana. O sea, como un chiste de evolución así sarcástica a los ataques misóginos que habían sufrido dentro de sus propias filas del partido, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron estas mujeres? Además de un esfuerzo organizativo muy importante, no solo fueron importantes teóricas, sino sobre todo fueron muy comprometidas, luchadoras en la calle, en la constitución de núcleos militantes de mujeres proletarias, muy conscientes de que era muy difícil que las mujeres proletarias se organizaran si no tenían espacios suyos, porque siempre llegaban los camaradas varones a quererles explicar lo que verdaderamente querían. Entonces, unas mujeres que no solo teóricamente estaban muy a la vanguardia, sino que también fueron luchadoras comprometidas. Y así les fue. Rosa Luxemburgo fue brutalmente asesinada por la socialdemocracia alemana, y después su cuerpo profamado. Es decir, se les cobró, ¿no?, este compromiso político. ¿Qué es lo que hicieron estas mujeres en el plano como teórico? El alcance es que identificaron algo respecto al papel de la mujer en el sistema capitalista que había quedado relativamente invisibilizado en el marxismo más clásico, en el marxismo de los varones marxistas de Marx, de Engels. Y es la idea de que cuando en el marxismo se habla de trabajo, luego viene el apellido, trabajo asalariado. El marxismo nos da como para pensar en el trabajo que se da en la fábrica y en los procesos de explotación que se dan ahí. Y esa categoría invisibilizó un trabajo que posibilita que las personas lleguen a la fábrica, que es el trabajo que las mujeres hacemos en casa. Y que desde ese momento empezó a denominarse el trabajo de reproducción. Por un lado está el trabajo productivo, pero por otro lado está el trabajo reproductivo. Trabajo que no solo implica la producción de seres humanos en el embarazo, sino también la reproducción cotidiana de la vida a través de las labores de cuidado, de las que supongo ustedes han estado hablando profusamente estos días. Y entonces empezaron a teorizar el punto de cuál es el lugar de la mujer como soporte productivo de la sociedad capitalista. Y entonces, como todas buenas marxistas, no solo se quedaban en diagnosticar los problemas de la sociedad de su época, sino que además avanzaban en proponer un escenario futuro que superara las problemáticas que estaban identificando. Y en eso el feminismo marxista y socialista de esta época hizo avances impresionantes que incluso adelantan respecto a cosas que se están discutiendo hoy. Por ejemplo, fue el feminismo marxista el primero que dijo: híjole, hay como un problema en la forma en la que nos relacionamos amorosa y sexoafectivamente. Las relaciones de amor mismas, otra vez anticipando la idea de que lo personal es político, las propias relaciones amorosas están imbuidas de poder. Entonces hay teorizaciones, sobre todo aquí de Alexandra Kollontai, que intentan refundar el amor en clave de una sociedad justa. Entonces la autora confecciona un término de amor-camaradería como opuesto al amor propietario, que dice es el sistema de amor propio de las relaciones capitalistas, donde se supone la propiedad exclusiva de la mujer respecto al hombre. Entonces este feminismo socialista es un feminismo teórico y prácticamente muy avanzado en la época, que era contemporáneo a ese otro feminismo liberal que suele acaparar como los reflectores de la primera ola del feminismo. Eso es como el nacimiento del feminismo. El feminismo nace como un reclamo con una gradiente muy distinta de intensidad y de radicalidad, un reclamo a la modernidad capitalista triunfante, en el sentido de o estás incompleta y entonces hay que completarlo, como exigían las sufragistas o las ilustradas, o bien hay que transformarla de fondo, hay que insertar el problema y la cuestión de la mujer en el proyecto de refundación societal implicado en la revolución socialista que amparó los procesos movilizatorios de, por ejemplo, la Revolución Rusa. Eso es lo que corresponde a lo que generalmente en la historiografía nos encontramos como primera ola. Vamos por mor del orden a intentar identificar
esta segunda cresta de la ola, lo que se identifica como la segunda ola del feminismo, bastante tiempo después. En la segunda ola del feminismo, si la primera corresponde al momento en el que se está criticando la modernidad triunfante en clave del lugar de la mujer en esa modernidad triunfante, la segunda ola fue una ola como que tuvo dos grandes desafíos. Uno, el primer gran logro de la segunda ola, el concepto de género. El concepto del género del que creo han estado hablando estos últimos días muy hondamente, ¿no? La identificación, la teorización respecto al género y su relación con nuestra condición biológica humana, ¿no? Y por otro lado, la teorización respecto al sistema que en virtud del género oprime a las mujeres, ¿no? Es decir, ¿qué es el género y cuál es el sistema que oprime a las mujeres? Esas son como las dos grandes preguntas que en este momento de la segunda ola se contestan. Respecto a la teorización de la idea del género, como seguramente salió a cuento en estos días de taller, pues la voz protagónica es la de Simone de Beauvoir, con esta frase icónica de que no se nace mujer, se llega a serlo. La idea de que la determinación de nuestro aparato reproductivo no nos deviene en femeninas, que la feminidad es un constructo social al que además no arribamos libremente, sino arribamos por imposición. Nos enseñan a ser mujeres y nos castigan si no sabemos serlo. Desde la propia disciplina corporal hasta el cómo tenemos que vernos, cómo tenemos que actuar. El ser mujer es un constructo y es un constructo no libremente elegido, sino impuesto. Fíjense en palabras, cito textualmente a Simone de Beauvoir, en este icónico texto que se llama El segundo sexo, para definir que la mujer se construye como el otro del varón. La humanidad es masculina y las mujeres siempre somos un otro, un anexo, un como excedente. En este texto del segundo sexo, Simone de Beauvoir dice: no nacemos sensibles, no nacemos abnegadas, no nacemos sumisas, no nacemos afectuosas, es decir, no nacemos con los atributos de la feminidad, pues lo que denominamos masculinidad o feminidad son modos de conducta adquiridos y, bien vistas las cosas, impuestos, ¿no? Hay mecanismos muy sofisticados de castigo para quien se resiste a seguir el mandato de feminidad y también para quien se resiste a seguir el mandato de masculinidad. Entonces, conceptual y teóricamente aquí la distinción importante que se traza es la distinción entre sexo como condicionamiento biológico y género como identidad adquirida por la vía de la imposición. Una distinción conceptual que hoy día es una de las más polémicas en el feminismo. En los debates feministas de hoy, la distinción entre sexo y género aparece siempre en el corazón de cuando el debate se crispa más y todo el mundo sale enojado con todo el mundo. Ese es justo la genealogía de ese debate empieza aquí. Y es que es muy interesante porque si yo les digo no se nace mujer, se llega a serlo, una opción es poner el énfasis en los mecanismos de imposición que nos devienen mujer, en cuyo caso pues habría que luchar contra el género. Bueno, si el género es una imposición, pues las feministas deberíamos luchar contra el género. Pero hay otra conclusión que también a la que podemos llegar con esta misma frase, que es decir, yo me construyo como mujer. O el género es imposición o el género es identidad. Feminismos como el de Judith Butler pone este segundo acento, ¿no? El acento de que las feministas, en lugar de abolir el género, tenemos que luchar por el derecho a decidir libremente sobre la identidad de género. Y cuando decimos decidir libremente por la propia identidad de género, puede ser incluso decidir no creer en el binarismo hombre-mujer. Y de ahí todo el debate del ella, del nosotres, que hoy en día también es como una de las voces, pero que en última instancia se retrotrae a esta icónica tesis de que el género es una construcción, ¿no? De que no es algo que viene del paquete natural. Ese es como el antecedente teórico más importante de lo que se conoce como la segunda ola, pero quizás el momento protagónico es la conversión teórica del así denominado feminismo radical,
que llegó como a su cumbre en la obra de Kate Millett, una feminista, teórica feminista norteamericana, que sacó todo el provecho posible y empezó a intentar caracterizar el sistema de opresión que se desprende de esta construcción social del género como una imposición. Centró sus esfuerzos en el problema del acoso sexual y lo centró de una manera que es la que quiero compartir hoy, que intenta identificar el papel sistémico que tiene el acoso sexual. Es decir, no ver al acoso sexual como una conducta desviada de algunos, sino como un rasgo del sistema en el que vivimos y el sistema que hay que transformar. De ahí se empezó a formar esta idea, formulada posteriormente, de que quien nos agrede no es un sujeto enfermo o un monstruo, como el monstruo de Ecatepec, sino un hijo sano del patriarcado. Ahorita vamos como a esa idea, ¿no? Pero aquí la idea que se pone en el centro es que hay una maquinaria que favorece el acoso sexual, porque genera a quien acosa y después genera los mecanismos que garantizan impunidad de quien ya lo hizo. Ahorita vamos a esa idea. Pero bueno, esa es la primera vez que aparece la tercera ola. Teóricamente, la tercera ola, la cresta de la tercera ola, a mí me parece que podemos identificarlo en el feminismo interseccional. Ya habíamos dicho, primera ola aparece la cuestión de la mujer, aparece como crítica a la forma en la que se consolidó la modernidad capitalista. En la segunda ola se teoriza el problema de la mujer desde la categoría género y se identifica el sistema que nos oprime. Ahí está el sistema sexo-género, el patriarcado. En la tercera ola, ¿qué hace el feminismo? Es muy bonito porque el feminismo cobra conciencia de que la de género no es la única opresión que nos atraviesa. Ese sistema patriarcal se cruza con otros sistemas de poder y de opresión. Y entonces no es lo mismo ser mujer que ser mujer racializada. No es lo mismo ser mujer racializada de clase media alta que ser mujer racializada proletaria o desempleada o trabajadora sexual. Y entonces la interseccionalidad literalmente lo que dice es los sistemas de opresión se intersectan, se encuentran, nunca opera uno solito, operan de manera conjunta, ¿no? El concepto de interseccionalidad aparece por primera vez en la década de los 80s, en el 89, y lo acuñó una abogada. En realidad no fue, y de ahí la importancia a veces de los labores de acompañamiento que hacemos, tienen después impactos teóricos muy importantes. Una abogada norteamericana que estaba siguiendo el caso de un conjunto de trabajadoras de la General Motors que estaban demandando laboralmente a la empresa. Y entonces en estos juicios laborales la abogada dijo, mira qué curioso como que la empresa no se porta igual con las mujeres negras que con las mujeres blancas, mira tú, ¿no? O sea, como... Y entonces empezó a analizar cómo la justicia actuaba en el caso de que una mujer fuera racializada y una mujer que no. Es decir, cómo el aparato estatal funciona de manera diferenciada según tu origen de clase, raza y sexo. Y ahí aparece por primera vez el término interseccionalidad. ¿Dónde lo encontramos en su manifestación como más, aun cuando no lo denomina así, teóricamente más pulida? Pues en la obra de un mujerón, que es este mujerón, Angela Davis. Les escogí esta imagen porque pues ahí es una académica prestigiosísima, o sea, pero de top estadounidense, alumna de Marcuse, doctora, postdoctora, y era de las más buscadas por el FBI en algún momento. ¿Por qué? Porque siempre articuló en esta idea del feminismo en la bisagra de lo teórico práctico, ¿no? Este es un cartel de los 70s, ella tuvo que huir porque ella, entre otras cosas, porque el feminismo más comprometido siempre se articula con otras causas que rebasan el seno de la cuestión de la mujer. Angela Davis es una importante activista todavía en la actualidad, antipunitivista, anticarcelaria. Es una muy importante activista en contra del sistema carcelario y ha hecho como aportaciones muy importantes que intentan evidenciar cómo las cárceles no funcionan ni para lo que dicen funcionar, porque no reintegran, no rehabilitan. Entonces es una muy importante activista anticarcelaria.
Y en eso, pues en algún momento se embarcó en la defensa de unos hermanos que estaban condenados a muerte, importante activista obviamente contra la pena de muerte, y empezó a ser duramente amenazada por el supremacismo blanco. Y entonces adquirió armas, un par de armas para la defensa personal. Y después el Estado le armó un caso diciendo, después se comprobó que era absolutamente falso, que una arma de Angela Davis había estado implicada en un asesinato, en un tumulto carcelario. Y entonces la buscaron, ella se escapó, y entonces hicieron este cartel en donde se le define como una peligrosa revolucionaria, criminal, de las más buscadas de Estados Unidos, como una enemiga del Estado. Ronald Reagan prometió que Angela Davis no volvería a pisar una aula universitaria, dijo me va la vida en ello y de mí consta, y no, hasta la fecha Angela Davis es una muy importante catedrática en Estados Unidos. El texto icónico de Angela Davis es una publicación que fue un boom editorial en Estados Unidos en los 70s, es la publicación de su tesis doctoral en literatura inglesa, y se llama Mujer, Raza y Sexo. Ahí está la interseccionalidad, no lo tiene que decir, ¿vieron? Mujer, raza, Mujer, Raza y Clase, se llama, ahí está, ¿no? Condición de género, condición racial, condición de clase, ahí está. Las tres opresiones, la intersección entre tres opresiones. Es un texto poderosísimo, si tienen ocasión de leerlo yo se lo recomiendo porque va a ser una prosa privilegiadísima, que en muchos de sus pasajes lo que está haciendo es una reconstrucción en clave feminista de la historia del esclavismo y de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Y entonces empieza a decir, híjole, es que cuando decimos mujer, así nomás, pues como que decimos mujer blanca de clase media, porque en realidad la experiencia de las mujeres negras ha sido muy otra, absolutamente muy otra. Las mujeres de clase media están muy preocupadas por su confinamiento al espacio doméstico. Las mujeres negras llevan fuera de su espacio doméstico muchísimo tiempo, fueron arrancadas. Las mujeres de clase media pelean por el derecho del aborto, las mujeres racializadas peleamos por el derecho que nos dejen nuestros hijos y no los vendan. Si se dan cuenta, la agenda de las mujeres racializadas es otra. ¿Hay una agenda de las mujeres? ¿O necesitamos ver qué otras opresiones están cruzadas ahí? En esta historia, pues Angela Davis empieza a contar cómo las mujeres negras en Estados Unidos, al momento de la abolición del tráfico internacional de esclavos, pues empezaron a ser tratadas como incubadoras. Si no iban a llegar más esclavos, pues empezaron a ser tratadas como incubadoras de nueva mano de obra esclava. Ya no iban a llegar de afuera, necesitamos. Entonces eran mujeres que tenían 25 hijos, 15 hijos, lo que además no las eximía de las labores manuales en las fincas de los patrones. Entonces es como un tratado muy potente respecto a ser mujer negra no es lo mismo que ser mujer, a secas. Y si no decimos esto, vamos a blanquear al feminismo, ¿no? Vamos a hacer del feminismo en realidad una agenda de las mujeres blancas clase medieras. Movimiento además en cuyo seno se dieron muy importantes expresiones racistas. Entonces Angela Davis tristemente nos recuerda que no obstante el feminismo norteamericano nació del movimiento por la abolición de la esclavitud. La primera asociación de mujeres norteamericanas se hizo, es una anécdota muy interesante porque van a un congreso en Europa por la abolición de la esclavitud y la delegación estadounidense llevaba 2 delegadas mujeres porque hubo mucho protagonismo de mujeres blancas en el movimiento por la abolición de la esclavitud. Entonces van como delegadas y no las dejan hablar porque no van a hablar las mujeres. Entonces hay un momento icónico, ellas muy frustradas de que no las dejaron hablar en el congreso para las que los mandaron como delegadas, en donde dicen como que tenemos que organizarnos, ¿no? Entonces regresaron a Estados Unidos y se organizó la primera convención de mujeres organizadas en Estados Unidos. Y la historia es bastante triste porque el feminismo norteamericano después tuvo muy importantes expresiones supremacistas.
en el momento en el que había como una especie de disyuntiva entre voto negro o voto femenino, las mujeres feministas, sufragistas, blancas en Estados Unidos, dijeron cosas como lo siguiente. Esto es una resolución de la Asociación Nacional Americana por el Sufragio Femenino en 1893. Se resuelve que sin expresar opinión alguna sobre las condiciones apropiadas para ejercer el derecho al voto, llamamos la atención sobre el hecho significativo de que en todos los estados el número de mujeres que sabemos leer y escribir excede al número total de votantes masculinos analfabetos, de que el número de mujeres blancas que saben leer y escribir supera la suma de todos los votos negros, de que hay más mujeres estadounidenses que saben leer y escribir que votantes extranjeros, y por lo tanto, de que la concesión del voto a estas mujeres zanjaría la inquietante cuestión de ser gobernados por analfabetos, ya sea de origen extranjero o nacional. Esto es un documento del sufragismo norteamericano blanco de la época, que articuló esfuerzos más de una ocasión con el supremacismo estadounidense. Y este es el tipo de cosas sobre las que el feminismo interseccional de Angela Davis llama la atención. ¿Qué pasa cuando pues cruzamos, como propone el feminismo interseccional, la categoría género con la categoría raza? ¿Qué cosas saltan a la vista que no veíamos si no lo hacemos? Pues salta a la vista, por ejemplo, el hecho de que, y esta es una tesis muy potente de Angela Davis, de que la violencia sexual, según la genealogía que ella hace de la época en Estados Unidos, la violencia sexual generalizada es una especie, dice Angela Davis, de consecuencia no buscada del sistema racial. El sistema racial esclavista hizo de la violencia sexual un mecanismo de opresión sistemática, es decir, al esclavo se le azotaba, se le dejaba sin comer o se le aislaba. A la esclava, además de eso, se le violaba. La violación era un dispositivo para mujeres, pero dentro del contexto del esclavismo. ¿Qué es lo que sucede? Según Angela Davis, empezó a cobrar importancia teórico-programática la violencia sexual cuando le empezó a pegar a las mujeres blancas. Y le empezó a pegar a las mujeres blancas como una consecuencia no buscada de esa socialización violenta del varón blanco que llevaba décadas y décadas violando mujeres negras impunemente, porque eso ni siquiera es violación. Era uno de los mecanismos de opresión de las personas de su propiedad. Esto salta a la vista, no lo veíamos hasta que cruzamos la categoría género con la categoría raza. Otra cosa que no vemos son los límites de la lucha por los derechos reproductivos tal y como cobraron protagonismo. Angela Davis dice, híjole, la lucha por el aborto es una lucha bien blanca. En un contexto en el que el número de esterilizaciones forzadas en Estados Unidos en un solo año superó todas las esterilizaciones forzadas de todo el periodo nazi en Alemania. La esterilización fue una de las políticas de contención demográfica de los estados. ¿Y a quién se esterilizaba? Pues a las mujeres negras, a las mujeres pobres. Y mientras a las mujeres negras y pobres se les esterilizaba forzadamente, las mujeres blancas peleaban por el derecho a abortar. Entonces, cuando cruzamos la categoría género con la categoría raza, dice Angela Davis, pues nos llamamos entre nosotras mismas la atención. Esto es lo interesante del feminismo interseccional. El feminismo interseccional es como una especie de llamado crítico al propio feminismo. Decir, oye, tenemos que pensar de manera más compleja las opresiones que sufrimos y por lo tanto las propuestas que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, una conclusión, una moraleja muy importante de esto tiene que ver con que no podemos luchar por el aborto en abstracto. En realidad tenemos que luchar por el derecho de ser madres cuando queramos serlo. Y eso no solo implica poder abortar libremente, eso también implica poder maternar libremente y tener las condiciones materiales para hacerlo, ¿no? Para muchas mujeres el derecho al aborto es un derecho muy lejano, porque lo que necesitan es el derecho a poder embarazarse en condiciones hasta nutricionalmente favorables. Esa es otra cosa que salta a la vista cuando cruzamos
el trabajo, la categoría género con la categoría raza. Y por último, dice Angela Davis, demandas históricas del movimiento feminista, ahorita vamos a ver con quién está platicando en este momento Angela Davis, demandas centrales del movimiento feminista, cuando lo atravesamos con la categoría raza, pues también las problematizamos. Por ejemplo, el feminismo italiano desde hacía tiempo estaba pidiendo salario para el trabajo doméstico, haciéndole caso a ese marxismo clásico que decía, oigan, sí, el trabajo que han conceptuado es el trabajo de la fábrica, pero acá hay trabajo y hay producción de valor, ni más ni menos que hay producción de seres humanos, ¿no? Entonces el feminismo italiano en los 70 se articuló bajo la demanda de salario para el trabajo doméstico. Miren, estas son algunas manifestaciones por el salario al laboro doméstico en Padua, que fue como el lugar más emblemático al principio. Y Angela Davis lo que dice es, híjole, las mujeres negras llevan muchísimo tiempo siendo asalariadas del trabajo doméstico, y eso no las quita de su condición de subordinación. En realidad, y esa es una propuesta muy interesante de Angela Davis, muy utópica, hay que abolir el trabajo doméstico, recuperando una tesis que ya estaba presente en el primer marxismo feminista, en términos de hay que socializar lo que pasa solo adentro de la casa, hay que socializar la limpieza, hay que socializar las labores de cuidado, la maternidad debe ser considerada un bien social, no privado, a todos nos conviene que los niños sean cuidados. Y entonces Angela Davis plantea una idea entre que socialicemos, colectivicemos algunas actividades y mecanicemos muchas otras, así como esas imágenes, la gente de mi generación se acordará de los supersónicos, ¿no? Así que todas las labores domésticas estaban robotizadas. Angela Davis se imagina más o menos algo así, en la que entre socialización, colectivización y mecanización, el trabajo doméstico podría ser abolido. Y ella piensa que la experiencia de las mujeres racializadas denota los límites de la demanda por el salario doméstico. Eso cuenta la historia de las olas feministas. Pero, por ejemplo, ahorita acabamos de identificar una tesis, una tradición, que es este feminismo italiano que se articuló políticamente en torno a la demanda por el salario y que actualmente todavía lo pelea por el salario doméstico, al trabajo doméstico, es decir, salario al ama de casa, ¿no? Reconocer económicamente vía salarial, que es la forma del reconocimiento económico del trabajo en la sociedad en la que vivimos, reconocer económicamente vía salarial el trabajo que ha sido invisibilizado, porque es un trabajo que participa económicamente de la producción de riqueza en nuestras sociedades. Entonces, me voy de aquí a que termine la charla ya dentro de unos pocos minutos a salir un poco de la lógica de las olas para hablar de estas voces que no están incluidas en la historia de las olas feministas, ¿no? Este movimiento italiano lo que teorizó se conoce como la teoría de la reproducción social. Lo que teorizó es que así como en el marxismo clásico el capitalismo es un sistema de producción e intercambio de mercancías, ¿no? Esa es como la tesis fundamental. Y entonces esta teorización lo que dice es que el trabajo no pagado que hacemos las mujeres produce la mercancía más importante de todo el sistema capitalista, que es la fuerza de trabajo. Cuando nosotros parimos, pero cuando nosotros lactamos, pero también cuando nosotros lavamos ropa y cuando nosotros preparamos la muda para el día siguiente y el lunch de la escuela y todo eso, lo que estamos haciendo es producir la mercancía más importante. ¿Por qué? Es una mercancía, porque va y se vende a la fábrica por un salario, es una mercancía, ¿no? Se produce en la alimentación, en el vestido, en el día a día, y se va y se vende, ¿cierto? Entonces es una mercancía, pero es la más importante mercancía porque es la única mercancía que genera más mercancías. O sea, tú pones a dos zapatos juntos toda la noche y al día siguiente no hay un tercer zapato. Pero si pones a un obrero a interactuar con una máquina, produces otra mercancía. Entonces esta idea, la idea base que está detrás de esto, es la idea de que el trabajo femenino genera muchísima riqueza, porque genera a la mercancía más importante
en el sistema de producción capitalista, que es la fuerza de trabajo. Y por eso necesita ser reconocido económicamente, a través de un salario. Entonces la bandera política más importante de este movimiento fue la lucha por el salario. Actualmente una de las voces del feminismo de esta escuela son de las voces más protagónicas del feminismo contemporáneo. Quizá la más conocida es Silvia Federici, tal vez la han oído nombrar por aquí y por allá, y el antecedente teórico más importante, otra vez teóricas que siempre salen a la calle, esta señora de aquí es María Rosa Dalla Costa, que es la primera teórica importante de toda esta corriente. En estos feminismos ya contemporáneos, y ahí Silvia Federici es muy clara, como que lo que palidece es una cosa que estaba en el primer feminismo del que les conté, ese marxista del principio, porque pues sí, este es el sistema que nos oprime, estas son las relaciones de poder que nos tienen en la condición precarizada que es en la que estamos las mujeres, pero el punto es ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? El feminismo marxista de principio del siglo XX que les platicaba, pues es uno que subordina la liberación de la mujer a esa transformación societal que iba a acabar en el ideal utópico del socialismo. Desde los 70 es muy difícil que encontremos un feminismo que dibuje eso, y en realidad son feminismos que han volteado a ver la capacidad que tenemos de desmontar las relaciones de explotación cruzadas por el género en espacios societales más chiquitos. Ya no es la refundación societal, civilizatoria hacia el socialismo, no. Silvia Federici dice más comunes y menos comunismo. Y los comunes para ella son espacios comunitarios en los que en pequeña escala es posible desmontar los sistemas de extracción de valor que oprimen a las mujeres. Entonces es una muy militante de los huertos urbanos, de los comedores comunitarios, de esos espacios como territorialmente muy perimetrados, en los que es posible generar experiencias de otra forma de dividirnos el trabajo. Ya no generar esa gran guardería que será el Estado donde las mujeres podremos ir a depositar, sino núcleos comunitarios donde colectivicemos el cuidado. ¿De dónde vienen esas ideas de que lo comunitario, la salida comunitaria, puede ser una estrategia que no implica transformar a gran escala la sociedad, pero que implica una transformación de la forma en la que vivimos las mujeres? Pues no viene de Europa, viene de América Latina. Son experiencias concretas latinoamericanas las que a esta generación de feministas las han hecho pensar en que hay que dejar los metarrelatos de la sociedad del futuro y pensar en esquemas comunitarios de reconstrucción de relaciones que permitan a la mujer trascender o llegar a otra etapa. Y entonces la última etapa de la que les quiero hablar, algunos dicen que esta es la cuarta ola del feminismo, el feminismo decolonial. Es un feminismo que interpela al feminismo, así como el de Angela Davis dijo, oigan, si dicen mujeres nomás, están diciendo mujer blanca clase mediera. Y el feminismo decolonial a esto le añade el lugar de enunciación. Si hablamos de mujeres de unas latitudes, no de otras. Entonces, así como el feminismo interseccional es un reclamo al propio feminismo en clave raza, el feminismo decolonial es un reclamo al feminismo en clave decolonial, en clave de identifica tus sesgos occidentalocéntricos, eurocéntricos. Y las voces más importantes, por primera vez, desde que apareció Flora Tristán, que tenía ascendencia peruana, las voces más importantes de esta etapa con la que voy a cerrar son latinoamericanas. Creo que algo con la ley estuvieron viendo. Escogí dos de estas voces, la de Rita Segato, una antropóloga argentina fundamental, muy activa teórica y militantemente aún ahora, que prefiere hablar no de patriarcado, fíjense, sino dice sistema patriarcal colonial modernidad, para decir que no es solo un sistema de opresión de género, sino que también hay unos procesos que operan a escala global que hacen que zonas del mundo opriman material y simbólicamente a otras zonas del mundo.
Y esta opresión material y simbólica después se traduce en la propia forma en la que el feminismo se ha expresado. Entonces hay procesos de colonialidad interna en el propio feminismo. Labores de imposición, de nomenclaturas, de categorías, desde experiencias europeas que poco tienen que ver con lo que pasa en nuestros propios entornos. Rita Segato es una autora muy interesante, muy sugerente, que habla de que estamos viviendo en lo que ella denomina fase apocalíptica del capital. Uno no puede salir como optimista de leer esos textos. Plantea que la fase apocalíptica del capital está caracterizada por tres grandes cosas. Un modo extractivista de producción de la riqueza, que ya no cuida pero ninguna forma de hacer el desarrollo amigable con la propia subsistencia del planeta. El extractivismo no solo en términos ecológicos, sino el extractivismo también cultural, el extractivismo turístico, es decir, esa forma de producción de la riqueza que no cuida cómo deja el lugar de donde extrae la riqueza. Y ese no cuidar el lugar puede ser ecológico, minería a cielo abierto, ¿no? Pero también puede ser cultural. Lo han visto seguramente en redes, en medios de comunicación, robo de la estética indígena para marcas de ropa. Eso es extractivismo cultural, ¿no? O el extractivismo turístico, ¿no? De proyectos incluso ecológicamente sustentables, pero que llegan a un territorio, desestructuran las relaciones comunitarias que ahí, entonces hacen sus festivales de yoga y de chakras y etcétera, etcétera, y después se van sin cuidado alguno de cómo quedó comunitariamente el tejido de allí donde fueron y extrajeron. Bueno, entonces primera característica, el extractivismo. Segunda característica, es la primera vez que el crimen, las actividades criminales, que siempre han sido parte del sistema capitalista, está la mafia italiana, pero son un engranaje fundamental de la producción de riqueza. La idea de los narcoestados, ¿no? La idea de que el crimen organizado ya no es combatible policíacamente porque funciona como un mecanismo muy importante de producción de riqueza, que además el sistema reabsorbe, porque por eso existen paraísos fiscales, por eso existe lavado de dinero. Es decir, el propio sistema capitalista ha encontrado el modo de que el crimen sea central. Si de verdad el día de mañana desaparecieran todas las organizaciones de crimen organizado, la economía colapsa, dice Rita Segato, porque en la fase apocalíptica del capital, según ella, una de sus características, además del extractivismo, es que el crimen se ha incorporado como engranaje económico central del sistema. Y el tercero, que nos toca, es una guerra sistemática contra las mujeres. Fíjense cómo lo habla, guerra contra las mujeres. Rita Segato dice, estamos en guerra. El sistema patriarcal colonial nos declaró la guerra. Y esto es muy interesante para pensar pues nuestros propios márgenes de acción en temas de violencia sexual. Fíjense, Rita Segato dice, a mí no me gusta el término violencia sexual, porque nos hace pensar que es una violencia cuyo objetivo es el placer sexual. Es decir, una libido mal puesta que como no puede satisfacerse por medios consensuados, se satisface por medios violentos. Y eso es equivocado. En realidad la violencia sexual utiliza al sexo. El sexo no es el fin, el placer sexual no es el fin. Es decir, es más, es probable que el acto de violencia sexual no sea sexualmente placentero. En realidad ahí el sexo es un medio para el poder. Es un ejercicio de poder. Y es un ejercicio de poder a la que los hombres aprenden a llevar a cabo en un proceso educativo de muy largo aliento que podemos denominar pedagogía de la crueldad. El sistema patriarcal colonial produce varones, que necesitan en determinados momentos probar su masculinidad mediante actos a veces muy tenues, casi imperceptibles y a veces muy brutales de violencia sexual. Entonces, lo sexual no es el fin, sino es el medio, pero lo que tenemos es una relación de poder. Otra vez, nuevamente aparece la idea de que la violencia sexual no es desviación, sino es un mecanismo del sistema en el que vivimos, y entonces hay que intentar desmontarlo
sistémicamente. Rita Segato es muy crítica de los enfoques, por lo tanto es muy crítica de los enfoques que se centran solo en mecanismos de castigo a los culpables, porque el castigo pues opera en el caso, ¿cierto? Se castiga al culpable. Pero si eso no se acompaña de mecanismos que contravengan esa pedagogía de la crueldad que generan sujetos violentos, pues en realidad lo que vamos a hacer es estar llenando cárceles. Y si además lo cruzamos con la interseccionalidad, pues vamos a llenar cárceles de agresores negros, porque no vamos a llenar cárceles de agresores blancos, ¿cierto? Entonces Rita Segato es otra de las autoras que dice, ojo, ojo con la agenda punitivista, no puede quedarse ahí la agenda del movimiento feminista. Rita Segato es otra voz, como la de Federici, que dice no necesitamos metaproyectos de futuro, sociedades que en el futuro superen todas las contradicciones, necesitamos ver lo que hemos hecho en el aquí y el ahora las mujeres en el sur del mundo, y recupera dos experiencias muy importantes. La experiencia de las madres de la Plaza de Mayo, que ya no tiene que ver con que lo personal es político, sino con que, fíjense, la idea de madres de la Plaza de Mayo, las madres de los desaparecidos, que empezaron a decir vamos a hacer de la maternidad esa cosa romántica, eufemística, no, vamos a volver la bandera de lucha. Entonces vamos a maternizar lo político. No es que lo personal es político, es que lo político lo tenemos que pintar de maternidad, de cuidado. Eso en el contexto del México de hoy, donde muchas madres están peleando por su derecho a enterrar a sus hijos, a encontrarlos, y si es el caso de enterrarlos, pues es como muy potente, ¿no? Porque parte de cuidar a nuestros hijos en este país es buscarlos en fosas, que es como brutal. Y la otra experiencia que Rita Segato recupera es el de las mujeres zapatistas. Mujeres que en espacios muy concretos han decidido organizarse para contravenir comunitariamente las propias dinámicas misóginas de los espacios en los que se desenvuelven. Otra voz muy importante, muy en este sentido, es la voz, creo que ahí lo estuvieron viendo con Aleida, de Ochi Curiel, que habla otra vez de la necesidad, una feminista dominicana muy importante, actual, que habla nuevamente, la idea del feminismo nace como un grito hacia el poder patriarcal, pero en su propio desarrollo, y eso es una de las cosas que a mí más me apasionan del feminismo, ha sido capaz de gritarse a sí mismo, de decir, no, te estás equivocando. Entonces, el feminismo interseccional lo dijo en clave raza, el feminismo decolonial, en voz, por ejemplo, de Ochi Curiel, lo dice en clave decolonial, diciendo, ojo, el feminismo lleva décadas con una violencia epistémica muy fuerte de Europa hacia América Latina, de lo blanco hacia lo racializado. Necesitamos dejar de depender teóricamente del feminismo del norte global y empezar a producir teorías y programas que nazcan de estas experiencias comunitarias en las que mujeres luchando han demostrado que es posible relacionarnos de otra manera. Y esto es bien interesante, me voy perfilando como hacia el final, porque la historia que les he contado hasta aquí, ¿a poco no? Si lo viéramos en un mapa, está un mapa, ahorita les voy a poner un mapa móvil, pero para no spoilear. Si se imaginan un mapa, la historia que les he contado empezó en Inglaterra y en Alemania y en Rusia, o sea, arriba y a la derecha del mapa mundi, ¿verdad? Y luego nos fuimos a Estados Unidos, Italia, Estados de los 70s, Estados Unidos, feminismo radical interseccional, y después bajamos a Argentina, Rita Segato, República Dominicana, Argentina, o sea, nos fuimos de arriba a la derecha hacia abajo y a la izquierda del mapa mundi. No sé si se acuerdan del performance de las tesis, estas chavas chilenas del violador eres tú, performance muy potente. Unas compañeras feministas hicieron el ejercicio de mapear la forma en la que este performance
recorrió el mundo desde abajo y a la izquierda, y bien abajo, bien a la izquierda, en el Cono Sur en Chile, y este es el mapa. Empezó bien abajo a la izquierda, y vean dónde acaba. Si se dan cuenta, es el recorrido contrario, es decir, y con esto me gustaría cerrar, si el feminismo nos llegó de allá y hemos venido reclamando y apropiándolo a nuestras realidades, pues el feminismo de hoy, que lucha por el aborto y por los derechos reproductivos y por el ni una menos, este feminismo de esta agenda, es un feminismo que nació allí, en Chile, con las chavas de las tesis, y vean cómo está desafiando a los otros feminismos y los está interpelando y les está diciendo repiénsate, repiensa tus coordenadas. Y creo que el feminismo hoy por hoy pues es un feminismo en el que las voces de acá y ahora pues tienen que creérselas y empezar como a ser más protagónicas, y en una de esas la cuarta ola del feminismo pues tiene puro nombre latinoamericano. Y creo que por ahí la podría dejar. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Teresa Rodríguez esta brillante participación. Vamos a pasar, en un momento más se va a abrir un espacio de preguntas y respuestas, pero antes de ello invitamos a la doctora María Teresa Guerra Ochoa, secretaria de las Mujeres, quien nos va a brindar un mensaje y les hará entrega de reconocimientos a nuestras dos investigadoras invitadas. Adelante, doctora. Sí, muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias, Teresa, por esta brillante exposición, y muchísimas gracias a Leida Hernández por haberte invitado y por refrescarnos pues muchos de los debates teóricos, pero además ilustrarnos con los nuevos debates que se están dando y cómo desde México, desde Latinoamérica, pues tenemos que contribuir a generar más teoría feminista, más análisis. Creo, como tú lo has comentado, que muchas veces el acompañamiento, como decías, en el caso de esta empresa en Estados Unidos, donde una abogada precisamente a partir del acompañamiento genera teoría y decir cómo hay esta diferenciación en el trato. Y creo que desde las instituciones que tenemos esa práctica, esa vivencia, ahorita lo compartía con Aleida, como pues todos los casos, el caso de las rastreadoras que fue ha sido Sinaloa, un estado que ha tenido una alta participación en este tema de mujeres que salen a la calle, que obligan a las instituciones o nos obligan a responderles. La lucha de las mujeres, de las madres con hijos desaparecidos, que va a tener también un alto liderazgo Sinaloa en ese tema, y lo sigue teniendo, y estoy hablando de las madres que van a salir a fines de los 70 paralelamente a la lucha de las madres de mayo, y todo lo que estamos viviendo tanto en Sinaloa, en el norte y a lo largo y ancho del país, con el tema de feminicidios, con el tema de violencia recrudecida contra las mujeres, la crueldad, seguramente nos pueda llevar a enriquecer este debate, utilizar todas estas herramientas teóricas y toda esta historia del feminismo, pues para estar contribuyendo y generando mejores análisis o enriqueciendo el análisis. Muchísimas gracias, y de antemano les pido disculpas, sé que están muy inquietos por hacer preguntas. Vamos a un evento a Villa Juárez, quedamos de estar ahí con algunas niñas y niños acompañándolos este día, pero pues de antemano muchas gracias, Aleida, porque además te sentimos de casa, hemos compartido muchas luchas, más allá de toda tu gran formación académica, igual que la de Teresa, que vienen y nos lo comparten, mi tocaya. Más allá de eso, sé que les hermana esa sensibilidad, ese compartir el dolor que muchas mujeres han vivido, que están viviendo, que muchas familias han vivido,
Y bueno, pues nuestros brazos abiertos desde la Secretaría de las Mujeres y nuestro espacio abierto para seguir contribuyendo a este análisis que enriquece y que nos ayuda a entender más los fenómenos de la violencia y de la desigualdad contra las mujeres. Pues dicho esto, pasaría a entregarles el reconocimiento. Todavía no se van a pasar el examen, mentiras, van a contestar las preguntas y las respuestas. Bueno, pues el gobierno de Sinaloa, a través de la Secretaría de las Mujeres, otorga el presente reconocimiento a la doctora Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar por haber impartido la conferencia magistral Historia de las Ideas Feministas a todo el personal de la Secretaría de las Mujeres. Y muchísimas gracias, Teresa, por enriquecernos, ilustrarnos esta mañana.